Nosotros lo que nos sentimos es limitados. Y hasta va evolucionando esa expresión. Ya no solo es limitado, sino también es marginativo y discriminativo. Porque la persona, el ciudadano, que a veces no solo sale al exterior por una necesidad, sino también por un deseo. Y entonces uno dice, pucha, yo no tengo sueños, yo no puedo tener sueños, yo no puedo tener deseos. Porque ahí, nada más saliendo a la puerta de mi casa, ya encuentro las veredas que están en malas condiciones. Para Mario, así como el 20% de la población con discapacidad en Paraguay, salir de su casa es todo un desafío. Las barreras con las que se enfrenta este sector de la población van mucho más allá de sus propias discapacidades. Pero nosotros decimos no hay personas con discapacidad porque no las vemos, pero ¿cómo van a salir si no pueden salir no solamente en la infraestructura física, sino todo lo que tiene que ver con transporte, con todo lo que tiene que ver con el área de comunicación y otros aspectos? Diariamente, las personas con discapacidad en Paraguay se enfrentan a veredas en mal estado, a vehículos que no obedecen las señalizaciones, a choferes de ómnibus que no respetan las reglamentaciones y a otras incontables barreras. Cuando nosotros hablamos de accesibilidad, no solamente pensamos en la silla de ruedas, pensamos en una persona de baja talla, pensamos en una persona que tiene movilidad en las manos, pensamos en una persona que tiene problemas para comunicarse. Entonces son muchos los criterios que se tienen que tener en cuenta. Si hablamos de silla de ruedas, evidentemente los desniveles hay que evitar, salvándolas o con rampas o con ascensores, depende de la infraestructura del edificio en sí. Cuando hablamos de comunicación hay mucha gente que no tiene la capacidad de comunicarse, entonces la señaléctica es clave, el poder informar dónde quedan los diferentes lugares a través de señaléctica. Si hablamos de cuestiones de personas con discapacidad visual, todo lo que tenga que ver con la señaléctica en braille o de repente avisos de lugares peligrosos, por ejemplo, delante de las escaleras cambiar el corrugado del piso, o cuando va a haber alguna situación que podría significar algún peligro dentro de la vereda, como por ejemplo un estacionamiento. Son cosas que hay que tener en cuenta. Muchas personas con discapacidad visual, por ejemplo, han sufrido muchos accidentes con los portones basculantes. Son pequeñas cosas que hacen que un lugar sea o no accesible. También nosotros siempre hablamos de recordarse de la gente de estatura pequeña o la gente que tiene niños pequeños, y eso se tiene que tener en cuenta en varios aspectos, incluso en las agarraderas de las escaleras, donde a veces son muy altas y los niños o las personas de estatura pequeña no pueden alcanzar. Y en el tema de transporte, que no es infraestructura, es un tema también muy importante. Nuestro país es el único país que no tiene ni un solo ómnibus accesible en la región. No es que tiene pocos, no tiene ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a mover el tema del trabajo, empieza a haber un poco más de inclusión a nivel laboral, pero con personas que pueden acceder a algún tipo de transporte, que algunos tratan de arreglarse, otros directamente prefieren no trabajar, porque para trabajar y gastar más en el transporte realmente no vale la pena. Las dificultades que se encuentran son las calles feas, no están bien estructuradas, tienen muchos agujeros, o de repente los autos en la vereda, las motos, o los portones abiertos, son cosas que la gente le falta todavía concientizarse en ese aspecto. Yo creo que, hablando y diciendo, yo creo que se puede solucionar eso. La infraestructura, por ejemplo, acá falta mucho que mejorar. Pero yo creo que en un tiempo no muy lejano ya va a existir, falta nomás que alguien se decida hacer, porque no es fácil también. Tendría que cambiar toda la estructura de todas las cosas también. La accesibilidad del entorno es clave para lograr una efectiva inclusión de las personas con discapacidad. Un proyecto de ley que está en estudio en la Cámara de Senadores desde noviembre del 2011 sentaría las bases para la construcción de una infraestructura más accesible. Cambios estructurales son necesarios para que unas 1.200.000 personas en el país tengan la oportunidad de acceder a sus sueños.